¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video acerca de inmunidad frente al cáncer. El cáncer, como sabemos, no es una enfermedad reciente, es una enfermedad que ya lleva muchos años con nosotros. E incluso hay papiros egipcios que mencionan acerca de que el cáncer era una enfermedad extraña, que era mejor no hacer nada para alterarla. En el 2020 fallecieron 34.000 peruanos a causa del cáncer y los factores que pueden alterar para que se genere mayor, o sea, mucho más favorable para esta enfermedad pueden ser diferentes factores. En realidad puede ser el tabaco, los rayos UV, los tóxicos, los alimentos. Incluso hay estudios que hablan acerca de que los virus mismos, al ingresar al organismo y poder causar un cambio en el material genético, podrían alterar también en la formación del cáncer. También hablan de un factor que es hereditario. En realidad este factor hereditario no es del todo cierto, pero sí pueden haber algunas excepciones. ¿Por qué decimos que no es del todo cierto? Porque principalmente las células que se han encontrado con alteraciones cancerígenas han sido células somáticas y no células sexuales, por lo que nosotros podemos llegar a la conclusión de que no siempre todas las personas que tienen el cáncer ha sido por manera hereditaria. Y como nosotros vemos también sobre la inmunidad, es importante saber que si hay algún problema, alguna alteración en el sistema inmune, también lo vamos a relacionar, que puede ser que también generara cáncer. Ahora, como mencionamos aquí, todas estas alteraciones, todos estos factores inducen a mutaciones o incluso ellos mismos pueden ser los mismos mutágenos. Todo inicia con la hipótesis de la vigilancia inmunitaria. En 1970 se menciona que el sistema inmune tiene como principal función el atacar a las células cancerígenas, que ellas mismas son las que atacan al sistema inmunológico o al organismo en sí. Nosotros habremos escuchado hablar acerca de que todos tenemos cáncer, y esto en parte es cierto. En realidad, nosotros día tras día estamos generando células malignas. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico es capaz de poder atacar estas células malignas y evitar pues su pronta propagación y que llegue a ser estas células neoplásicas lleguen a formarse como tumores. Y en base a la diferencia que encontramos acerca de un estado virgen o un estado tumoral, pues hablamos de que estas diferencias pueden ir arraigadas en base a que en el estado tumoral la tolerancia inmunitaria es mucho mayor a comparación de en un estado virgen, porque al haber tolerancia inmunitaria lo que quieres es no llegar hasta una enfermedad autoinmune, así que inhibes el sistema inmunológico para que no siga actuando. Y una de las citoquinas inhibitorias es la interleuquina 10. Luego también tenemos la inhibición de las actividades de los linfocitos T a través de los linfocitos o las células relacionadas con los linfocitos T citotóxicos de tipo 4 y la muerte programada de tipo 1. También hablamos de la disminución de la respuesta inmunitaria a través de los linfocitos T reguladores por medio de la tolerancia inmunológica, la resistencia al reconocimiento de los linfocitos T CD8 por medio de la disminución de las moléculas de clase tipo 1 del complejo de histocompatibilidad mayor, también la presencia de células supresoras derivadas mieloides, quienes pues a su vez van a empezar a atacar a los linfocitos T citotóxicos y también a las natural killer. Bien, en 1890, William Coley le llama mucho la atención acerca de una paciente que presenta sarcoma y fallece. Sin embargo, años después se entera que hubo un paciente que también presentó sarcoma, sin embargo, a la vez también presentó una infección en la piel. Y milagrosamente, pues este paciente sanó. A William Coley le llama mucho la atención esto y empieza a investigar y implementar la inmunoterapia. Básicamente consiste en el que el sistema inmune va a empezar a atacar a las células cancerígenas y evitar que se propague el cáncer. Sin embargo, como también habían casos que eran con buenos resultados, habían otros que no lo eran. Y por eso la inmunoterapia por un tiempo se fue dejando de lado. Sin embargo, hoy en día podemos ver que hay algunos fármacos, algunas vacunas que van en base a la inmunoterapia. Por ejemplo, el primer fármaco en base inmunológico fue el ipilimumab, que utiliza el gen o el antígeno, GP100, que lo vamos a ver acá. Esta es la fisiología del GP100, que básicamente lo que consiste que aquí tenemos nuestros linfocitos T y acá tenemos a las células cancerígenas. Estos linfocitos T por naturaleza tienen sus receptores, que son los T-cell receptor. Estos receptores, pues básicamente al introducir este fármaco, lo que va a pasar es que por manera artificial van a ir formando mayores puentes disulfuro entre ellos, en la parte hipervariable, en la parte de aquí. Luego, también podemos ver que esta célula cancerígena, por medio del complejo de histocompatibilidad mayor o también Human Lymphocyte Antigen, puede presentar al GP100 y este es reconocido por T-cell receptor, por el receptor de las células T. A su vez vemos aquí que normalmente pues si no está activado, si no está unido con el antígeno, vemos que el linfocito T va a tener a su receptor unido a los CD3. En este caso, pues nosotros hemos aplicado un anti-CD3. Este anti-CD3 lo que hace es pues simular una activación autoinmunitaria natural y como tiene baja afinidad, pues lo que va a hacer es que
el linfocito T simplemente se active o estimule cuando esté unido a las células cancerígenas. Todo este proceso, gracias al fármaco ipilimumab, lo que va a hacer es que básicamente va a empezar a llamar a más linfocitos T y también enviando ciertos mediadores. Estos mediadores pues se dicen que, por ejemplo, puede ser la interleuquina 2, que consta o se encarga de activar a los linfocitos T y B mucho más rápido, además de su crecimiento. También tenemos el marcador CD40, que básicamente lo que va a hacer es empezar a proliferar o estimular la proliferación de los linfocitos B y también la liberación de ciertas inmunoglobulinas que también son muy importantes. Y también pues va a controlar o va a hacer que las células dendríticas también presenten estos antígenos en mayor proporción y sea mucho más rápido el ataque hacia esta célula tumoral. En tanto a una inmunidad antitumoral en el anfitrión primario, pues vemos que aquí se le han aplicado al ratón, se le aplicó el tumor o las células tumorales. Y vemos que en ambas vías, incluso cuando estas células tumorales nosotros las inmunizamos, o puede ser esta inmunización por medio de la vacunación, vemos pues que el sistema inmunológico lo que hace es proteger a las células que no tienen el tumor de estas células que sí tienen el tumor. Entonces finalmente podemos ver que el ratón continúa sin el tumor. En esta parte de aquí podemos ver que si previamente ya ha presentado el tumor, lo que va a hacer sus células en una segunda infección va a ser pues que van a empezar también a evitar que se den alteraciones próximamente por parte de este segundo tumor. Nosotros estamos hablando de inmunidad, es importante que también hablemos acerca de los antígenos tumorales. Si bien estas células cancerígenas van a estar arraigados con la tolerancia inmunológica y van a tener la misma respuesta, es importante también entender que estas células tumorales, al tener una alteración en el material genético para la proliferación excesiva de las células, pues va a hacer que estas mismas formen sus propios antígenos y pues se denominan de esta forma antígenos tumorales. Y son estos 4 antígenos codificados por genes expresados por tumores, codificados por formas variantes de genes normales alterados por las mutaciones, expresados solo en ciertas etapas de desarrollo, antígenos que se sobreexpresan en tumores particulares. Y básicamente estos 4 se van a subdividir en TCA y TAA. TCA que son antígenos tumorales específicos y TAA que son antígenos asociados a tumores. Aquí tenemos las categorías, los antígenos y los tipos de cáncer asociados. Por ejemplo, tenemos en categoría viral, tenemos al HPV, que es un antígeno que es el causante del carcinoma cervical. Este HPV fue el primero en utilizarse para una vacuna contra el cáncer. También vemos aquí el GP100, el antígeno utilizado en este fármaco del ipilimumab. Acá lo relacionan con el melanoma. Para hablar de prevención del cáncer, nosotros antes de hablar del sistema inmunológico es importante que recordemos que el cáncer va a tener, antes de verse alterado, pues va a entrar a 2 vías, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca pues es la vía de reparación por escisión de nucleótidos. Básicamente consiste en que va a haber una senescencia celular, es decir, que el ciclo celular se va a acelerar. En la vía extrínseca es que va a haber una interrupción de las asociaciones de las células con la matriz extracelular a causa de transformaciones malignas. Si bien estas células, al verse alteradas, lo que van a hacer es liberar o van a evitar su próximo desarrollo y van a llegar a ser apoptosis. Ahora, recordemos que los enlaces extracelulares entre las células, pues generalmente lo que hacen son inhibidores de la apoptosis. Sin embargo, a causa de una célula maligna, yo veo que hay un corte de estos enlaces, pues es más probable que cause o genere una apoptosis, porque ya no están estos inhibidores de esta apoptosis. Bien. Ahora, si ni una de estas vías, ni intrínseca ni extrínseca funciona, vamos al sistema inmunológico. Y también se rige por 3 vías, que son el destruir al virus que se sabe transformar de las células, eliminar rápidamente los patógenos por inflamación e identificar y eliminar activamente las células transformadas. Nosotros básicamente nos regimos en este último punto, que es identificar y eliminar activamente las células transformadas, o también podemos llamarle inmunovigilancia. Básicamente lo que hace el sistema inmune, y específicamente puede ser el sistema inmune adaptativo, va a empezar a atacar estas células cancerígenas para evitar que se empiecen a proliferar. Ahora, en la respuesta inmune al cáncer, pues acá nos dicen que el paciente inmunodeprimido hay un mayor aumento de riesgo de sufrir cáncer. Sin embargo, se hicieron algunos estudios con una rata rabiosa y con ratas que tienen RAG2 doble negativo. El RAG2 doble negativo es lo mismo que podemos decir de una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Esto voy a darles un resumen muy rápido, que es básicamente que en la inmunodeficiencia, para la formación de linfocitos B, nosotros tenemos ciertos segmentos en el gen. Entonces, para generar la cadena pesada, por ejemplo, tenemos que unir estos segmentos, este segmento V, D, J y C. Ahora, para unir, siempre previamente van a haber zonas que no van a estar codificadas entre estos segmentos. Es como el intrón exón.
el intrón, por ejemplo, era la zona que no nos importaba y por eso lo rompíamos y sacábamos y empezábamos a pegar las partes que sí nos importaban del material genético. Y básicamente lo que va a pasar es lo mismo aquí. El RAG2 lo que hace es unir a dos segmentos, que es el V y D, eliminando la parte no codificada. Si no pasara eso, si yo carecería de esta enzima RAG2, pues no voy a poder formar esta cadena pesada. Bien, y por lo tanto va a haber una inmunodeficiencia. Ahora, entonces hicieron estos análisis en una rata con rabia y en una rata RAG2 doble negativo. Y lo que pasó aquí es que la rata con rabia, que también se le introdujo células cancerígenas a ambas, la rata con rabia fue la que presentó una respuesta más rápida al cáncer. Por otro lado, la rata que tenía inmunodeficiencia, pues hubo un rechazo por parte de las células tumorales. Entonces se llegó a la conclusión de que los tumores que crecen en entornos inmunodeficientes son más inmunogénicos, es decir, que son más fáciles para encontrar por parte del sistema inmunológico, a pesar de que tengan muy poco de este sistema inmunológico, que los que surgen en un entorno inmunocompetente. Paul describe una inmunoedición. ¿Por qué? Porque básicamente el sistema inmunológico lo que hace es que tiene dos funciones, o inhibir a las células cancerígenas o editarlas. Entonces va a pasar por tres etapas, que va a ser eliminación, equilibrio y escape. En la eliminación pues va a haber un equilibrio entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y van a empezar a atacar estas células cancerígenas. Sin embargo, van a haber algunas que no se descarten del todo y van a pasar a la etapa de equilibrio. En el equilibrio solo va a estar el sistema adaptativo. En el escape pues va a ser, como su nombre dice, van a escapar ciertas células y estas células que escapan van a empezar a proliferar mucho más rápido de lo normal. Ahora, en la inmunidad concomitante, pues vemos que los animales con tumores ya en crecimiento son resistentes a una segunda provocación tumoral, incluso cuando el primer tumor sigue creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se han hecho análisis en que han visto que un tumor previo puede hacer que otro tumor del mismo tipo, pero en diferente región, puede haberse inhibido. Sin embargo, esta inhibición no es por un gran momento, sino dura unos 7 a 10 días esta inhibición. Ahora, para ver cuáles son las causas principales del cáncer, pues podemos ver, por ejemplo, que la disminución de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1 puede dar lugar a la resistencia, al reconocimiento y a la lisis. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el complejo de histocompatibilidad de tipo 1 pues es el que se va a presentar a los linfocitos T citotóxicos y van a empezar a inhibir a estas células. Sin embargo, en este problema hay una disminución de la expresión de los alelos del complejo de histocompatibilidad de tipo 1, hay una pérdida de las beta 2 microglobulinas, que son componentes esenciales del complejo de histocompatibilidad, también la pérdida o disminución de cualquiera de los diversos componentes de la maquinaria de procesamiento de los antígenos también se puede haber alterado. Pero recordemos también que si una célula no presenta MSH1, pues no puede ser matada por los linfocitos citotóxicos, pero sí pueden ser por las natural killer. Pero ¿qué pasa aquí? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta más adelante, en esta parte de acá, que si hay un problema en estas natural killer, básicamente se rige por la tolerancia inmunológica y por N factores más. Por ejemplo, aquí en la regulación y la tolerancia para los linfocitos B, lo que hacen los linfocitos B pues es liberar interleuquina 10 para inhibir el sistema inmunológico. Lo que hace es inhibir a los linfocitos T citotóxicos, natural killer, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, etc. Por otro lado, en los T reguladores también pasaría casi lo mismo por la liberación de interleuquina 10, pero nos damos cuenta que entre la balanza hay más tolerancia que, por ejemplo, inflamación para empezar a atacar estas células. Entonces, al haber más tolerancia, pues va a haber más incrementación por parte de las células cancerígenas. En la revista The Journal of Experimental Medicine nos hablan acerca de que en las células mamarias los tumores empiezan a liberar antígenos TSLP. Y esto pues básicamente lo que hace es unirse a las células dendríticas para que ellas liberen OX40L. Y este OX40L básicamente lo que hace es diferenciar a los linfocitos T en TH2. El TH2 pues como sabemos puede lograr inhibir al TH1 y por lo tanto también inhibir al linfocito T citotóxico. Por otro lado, el TH2 también va a liberar interleuquina 4, interleuquina 13 y esto generaría el M2, el macrófago de clase 2. Este macrófago de clase 2 pues principalmente es un macrófago inhibidor. Entonces todo este proceso lo que va a hacer es inhibir el sistema inmunológico y que las células tumorales y las células dañadas sigan en crecimiento. En tanto a otros mecanismos
en la que puede generarse el cáncer es pues porque básicamente tenemos a las proteínas 4 asociados a linfocitos T citotóxicos o también a los de muerte programada de tipo 1. Aquí tenemos que las proteínas 4 asociadas a linfocitos T citotóxicos, pues en primer lugar de acciones en el órgano secundario, que pueden ser por ejemplo las amígdalas o los ganglios linfáticos, y en el de muerte programada es en tejido periférico. El estadio de respuesta inmunitaria, básicamente esta proteína 4, este CTLA4, pues es en base a la inducción y el acondicionamiento. El PD1 es en fase efectora. Los tipos de células que se inhiben, pues es en el CTLA4, son los linfocitos T citotóxicos, también los linfocitos T helper. Y en el PD1 es más los T helper que los citotóxicos. En la expresión celular, pues tenemos aquí a los T reguladores, linfocitos T activos, y en los PD1 tenemos sobre todo linfocitos T activos. En las principales señales que se inhiben, pues el CTLA4 es inhibidor competitivo de coestimulación por CD28 mediante la unión de B7 con alta afinidad y la eliminación de B7 a las células presentadoras de antígeno, que en un momento vamos a ver este proceso fisiológico. Por otro lado, también vemos a los PD1 que van a ser inhibidor de señales de CD28 y TCR, inhibe señales dependientes de las sinasas al activar las fosfatasas. Ahora, en el papel de supresión mediada por reguladores o linfocitos T reguladores de la respuesta inmunitaria, las CTLA4 sí lo hacen, pero las PD1 no lo hacen. Bien. Las proteínas 4 asociadas a linfocitos T citotóxicos pues también son llamados los CD152. Estos son inhibidores de los linfocitos expresados por los linfocitos T reguladores y que pueden inhibir a los CD4 y CD8. También estas son glicoproteínas transmembranales de la familia de las inmunoglobulinas, tienen el receptor inhibidor de los linfocitos T y está regulado por el gen del mismo nombre que se encuentra en el cromosoma 2q33. Básicamente lo que hace aquí es que normalmente el CD28 tiene que unirse al CD80 que se encuentra en las células presentadoras de antígenos, o también conocido como el B7. Lo que hace el CTLA4 es unirse a los marcadores CD80 y evita que ésta tenga la unión con los CD28. Cuando esto pasa en un proceso normal, pues vemos que se van a traer a más linfocitos T al sitio donde está procesando todo este problema. Sin embargo, cuando los CTLA4 están ahí, se van a empezar a como que bloquear estos procesos. También tenemos un anti-CLA4, en el que los anticuerpos anti-CLA4 de actividad anticancerógena inhibe los linfocitos T reguladores, lo que conduce a una mejor respuesta inmunitaria por parte de los linfocitos T. Al inhibirse, pues sí va a permitir la unión entre CD28 y B7. Influye también la proliferación de los linfocitos T en la primera etapa de la respuesta inmunitaria, principalmente en los ganglios linfáticos, además de su actividad antitumoral. Luego tenemos a los PD1, que son muerte programada de tipo 1, pues estos básicamente se van a unir a sus ligandos que se encuentran en las células cancerígenas. Este PD1 se une a su ligando y lo que va a hacer es pues que a su vez va a inhibir a los TCR y a su propio ligando. Entonces, al inhibir este proceso, pues este TCR no va a liberar ante una respuesta de peligro a sus demás mediadores, que pueden ser las interleuquinas o las citocinas en general. Y al evitar que se den estas señales, pues no va a suceder esto y las células cancerígenas pues básicamente lo que van a hacer es que van a estar en un estado óptimo para ellas. También tenemos un mecanismo de acción anticuerpo anti-PD1, que los anticuerpos contra el PD1 o sus ligandos han mostrado un beneficio clínico significativo en pacientes con una amplia gama de cánceres humanos y han sido aprobados para su uso en seres humanos. También tenemos las células supresoras mielocíticas mieloides que van a inhibir la respuesta inmunitaria de los tumores, pues básicamente lo que va a hacer es inhibir a los linfocitos T citotóxicos y a los natural killer. Tenemos la abolición de los T reguladores CD25 que conducen a una inmunidad tumoral protectora. Va a haber una respuesta inhibitoria de la respuesta inmunitaria antitumoral. Estas células suprimen las respuestas de los linfocitos T CD8, incluida la respuesta autoinmunitaria. Los anticuerpos anti-CD25 dan lugar a una respuesta robusta de los linfocitos T y una inmunidad tumoral protectora. La adenosina extracelular también va a suprimir las funciones antitumorales de los linfocitos T. La adenosina, pues producida por los T reguladores, interviene en la supresión inmunitaria. Y básicamente eso sería con respecto a la inmunidad en base al cáncer. Claro que hay muchas más informaciones que tenemos que tener en cuenta, pero espero que esto les haya servido. Muchas gracias.